Bienvenidos una vez más a mi canal. Qué gusto tenerlos aquí. Como siempre, me llena de alegría saber que están del otro lado de la pantalla, listos para descubrir algo nuevo y emocionante. Hoy prepárense porque les traigo una noticia, una bomba. Una noticia que honestamente me dejó sin aliento y sé que a ustedes también los va a dejar boquiabiertos. Y es que, ¿recuerdan a Can Yaman y Demet Özdemir? Claro que sí. ¿Cómo olvidarlos? La pareja de ensueño, la química que traspasaba la pantalla, el amor, bueno, al menos así parecía. Hoy, vamos a sumergirnos en el misterio que rodea a la impactante noticia que sacudió al mundo de la farándula el 18 de septiembre de 2025. Sí, hablamos del día en que algo inesperado sucedió. Antes de que continuemos, no puedo evitar pedirles, suscríbanse al canal. Es completamente gratis y así no se perderán ninguna de las novedades que les tengo preparadas. Activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subo un vídeo. Así estarán siempre al día con todas las noticias. Bien, ahora sí, sin más preámbulos, adentrémonos en este torbellino de emociones. Imaginen la escena, el 18 de septiembre de 2025. Las redes sociales enloquecen, los medios de comunicación se vuelcan en una vorágine de especulaciones y titulares sensacionalistas. ¿El motivo? Una noticia que nadie esperaba, Can Yaman y Demet Özdemir, sorprendieron a todos. Para entender bien la magnitud de lo que pasó, tenemos que retroceder un poco en el tiempo. Recordemos a Can Yaman y Demet Özdemir. Ambos estrellas rutilantes de la televisión turca, catapultados a la fama internacional gracias a la exitosa serie Erkenci Kuş, conocida en español como Pájaro Soñador. En la serie interpretaban a Kandibit y Sanem Aydin, una pareja con una conexión tan intensa que, rápidamente, los fans empezaron a soñar con que esa magia traspasara la pantalla. Y durante un tiempo todo parecía indicar que sus deseos se harían realidad. Las entrevistas, los eventos, las fotografías, todo hablaba de una complicidad y un cariño que iba más allá de lo profesional. Se les veía cómplices, felices, radiantes. Los rumores de romance se multiplicaban y los fans enloquecidos no hacían más que alimentar la esperanza de que su historia de amor en la ficción se convirtiera en realidad. Recuerdo perfectamente la emoción que sentía la gente. Los comentarios en las redes sociales, las fotos editadas, los vídeos, todo giraba en torno a Can y Demet. Parecía que el destino los había unido, que estaban predestinados a estar juntos. Y para ser honestos, la química entre ellos era innegable. Eran una pareja perfecta visualmente hablando y la forma en que se miraban, la manera en que se reían, enamoraba a cualquiera. Era como si la pantalla no pudiera contener su conexión, como si el amor mismo fluyera a través de sus interpretaciones. Las revistas del corazón se llenaban de reportajes sobre ellos, analizando cada gesto, cada mirada, cada palabra. Los paparazzi los acechaban constantemente buscando la instantánea que confirmara lo que todos querían creer, que Can y Demet eran, de verdad, una pareja. Las especulaciones sobre su relación eran el pan de cada día, y cada pequeña interacción, cada encuentro fortuito, se convertía en noticia de primera plana. Las redes sociales se inundaron de fan accounts dedicadas a la pareja, creando contenido que celebraba su supuesta relación. Vídeos editados con escenas románticas de la serie, fotos editadas con corazones y mensajes de amor, y collages que unían sus imágenes para crear un universo de fantasía y esperanza. Los fans crearon hashtags, organizaron campañas para apoyarlos y los defendían ante cualquier crítica o rumor. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, la realidad es a veces mucho más compleja que la ficción. A pesar de los rumores y las especulaciones, Can y Demet nunca confirmaron oficialmente su relación. Siempre mantuvieron una postura discreta, evitando hablar abiertamente sobre el tema. Y aunque las señales parecían apuntar en una dirección, la verdad se mantuvo oculta, hasta el 18 de septiembre de 2025. ¿Qué sucedió ese día? Bueno, la información que se filtró fue impactante por decirlo menos. No voy a entrar en detalles sensacionalistas, pero lo que trascendió fue que aparentemente, la relación entre Can y Demet no era tan idílica como se creía. Se habló de desacuerdos, de diferencias irreconciliables, de, bueno, cosas que suceden en cualquier relación, pero amplificadas por el foco mediático. La noticia tomó a todos por sorpresa, especialmente a los fans, quienes habían invertido tanto en la idea de que Can y Demet fueran la pareja perfecta.
Las redes sociales se inundaron de comentarios, de reacciones de incredulidad, de decepción. Algunos expresaron su tristeza, otros su enojo y otros simplemente no podían creer lo que estaban leyendo. La idealización había llegado a su fin. El impacto fue inmediato. Las portadas de las revistas del Corazón se llenaron de titulares sobre la supuesta ruptura, analizando los detalles de la noticia, especulando sobre las razones y buscando culpables. Los programas de televisión dedicaron horas a debatir sobre el tema, invitando a expertos en relaciones, psicólogos y periodistas para analizar el impacto de la noticia. Los fans, desconsolados, se dividieron. Algunos se negaron a creer la noticia, aferrándose a la esperanza de que fuera un rumor falso. Otros, en cambio, se sintieron traicionados, sintiendo que habían sido engañados por la imagen de perfección que se había construido. Las redes sociales se convirtieron en un campo de batalla, con fans defendiendo a sus ídolos y otros criticándolos. La noticia también generó una ola de memes y chistes en las redes sociales, algunos sarcásticos, otros humorísticos, pero todos reflejando el impacto de la noticia. La gente usó las redes sociales para desahogarse, para expresar sus emociones y para buscar consuelo en la comunidad online. Pero, ¿qué fue exactamente lo que pasó? ¿Por qué esta noticia causó tanto revuelo? La respuesta es compleja y tiene que ver con varios factores. En primer lugar, la expectativa generada por la serie y por la aparente conexión entre los actores. Los fans habían idealizado la relación, y la idea de que ese amor fuera falso, o al menos, no tan perfecto como parecía, les causó un gran impacto. En segundo lugar, la forma en que la noticia se dio a conocer. No hubo un comunicado oficial, ni una explicación clara. La información se filtró a través de fuentes no confirmadas, lo que generó aún más incertidumbre y especulaciones. Los medios de comunicación, ávidos de noticias, se apresuraron a publicar sus propias versiones de la historia, lo que contribuyó a la confusión y al sensacionalismo. Se habló de supuestas discusiones en el set de rodaje, de celos, de presiones de la fama, de diferencias irreconciliables en sus estilos de vida. Y en tercer lugar, la naturaleza misma de las relaciones en el mundo del espectáculo. Las parejas de celebridades suelen estar sometidas a una gran presión, la presión del éxito, la presión de los medios, la presión de los fans. Esto puede afectar negativamente la relación, y en algunos casos, puede incluso llevar a la ruptura. La constante exposición, el escrutinio público, la dificultad para mantener la privacidad, todo esto puede erosionar la base de cualquier relación, por fuerte que sea. Además, la diferencia entre la realidad y la ficción puede ser abrumadora. Los actores, a menudo, se ven atrapados en el torbellino de la fama y la idealización. Los fans a menudo proyectan sus propios deseos y fantasías en la relación de sus ídolos, creando expectativas irreales. Cuando la realidad no coincide con la ficción, la decepción puede ser dolorosa. La noticia del 18 de septiembre de 2025, por lo tanto, nos recuerda que las relaciones de las celebridades son, ante todo, relaciones humanas. Y como tales están sujetas a las mismas complejidades, los mismos desafíos y las mismas decepciones que cualquier otra relación. Entonces, ¿qué podemos concluir de todo esto? ¿Cuál es el verdadero trasfondo de esta noticia? Bueno, lo cierto es que nunca sabremos la verdad absoluta. Can Yaman y Demet Özdemir, como cualquier persona, tienen derecho a su privacidad. Lo que sí podemos afirmar es que a pesar de las apariencias, la relación entre ellos no era tan perfecta como se creía. Y que por más que nos gusten las historias de amor de cuento de hadas, la realidad es a menudo mucho más complicada. Los rumores que circularon después de la noticia fueron muchos y variados. Algunos hablaban de diferencias creativas entre los actores, otros de desacuerdos sobre el futuro profesional de cada uno, y otros de terceros en discordia. Sin embargo, la verdad, como suele suceder en estos casos, probablemente se encuentra en un punto intermedio, una mezcla de factores que contribuyeron a la ruptura. Pero, ¿qué ha sido de Can y Demet después de este episodio? Can Yaman, como era de esperar, siguió cosechando éxitos profesionales. Su carrera internacional siguió creciendo, y se convirtió en uno de los actores turcos más reconocidos a nivel mundial. Participó en diversas producciones, consolidando su imagen como un galán de éxito. Sus proyectos posteriores fueron muy esperados por sus fans, quienes seguían apoyando su carrera. Después de la noticia, se especuló mucho sobre su vida sentimental.
La prensa del corazón no tardó en vincularlo con otras actrices y modelos, y cada nueva aparición pública era analizada con lupa. Khan, sin embargo, siempre mantuvo su privacidad, evitando hablar abiertamente sobre su vida personal. Demet Özdemir, por su parte, también continuó su carrera, protagonizando nuevas series y proyectos. Su talento y su belleza la convirtieron en una de las actrices más solicitadas de Turquía. Su vida personal, sin embargo, fue objeto de constantes rumores y especulaciones, aunque siempre mantuvo una postura discreta. Al igual que Khan, Demet se enfocó en su trabajo, demostrando su profesionalismo y su dedicación a su carrera. Después de la noticia, Demet se tomó un tiempo para sí misma, lejos de los focos y la presión mediática. Aprovechó ese tiempo para reflexionar sobre su vida, para cuidar de su salud mental y para fortalecer sus relaciones personales. Y a pesar de todo, la noticia del 18 de septiembre de 2025 quedó grabada en la memoria de todos. Fue un recordatorio de que en el mundo del espectáculo, nada es lo que parece. Y que a veces las historias de amor que vemos en la pantalla no se corresponden con la realidad. La historia de Khan y Demet, como la de muchas otras parejas de celebridades, nos enseña una valiosa lección, que el amor, la felicidad y la armonía son cosas que se construyen día a día, con esfuerzo, comunicación y respeto mutuo. Y que a veces las presiones del mundo exterior pueden ser demasiado fuertes para soportar. La relación entre Can Yaman y Demet Özdemir fue un cuento de hadas que, lamentablemente, no tuvo un final feliz. Sin embargo, su legado perdura en la serie Erkencikus, que sigue siendo un éxito internacional, y en la memoria de los fans, quienes siempre recordarán la magia que transmitieron en la pantalla. Después de la tormenta, ambos actores siguieron adelante con sus vidas y sus carreras. Aprendieron de sus experiencias, crecieron como personas y se enfocaron en sus futuros. La vida, como siempre, continúa. Y para concluir, quiero recordar que la vida de los famosos, aunque parezca perfecta desde fuera, está llena de desafíos y complejidades. La presión de la fama, el acoso de los medios y las expectativas de los fans pueden ser abrumadoras. Por eso es importante recordar que detrás de cada estrella de cine, hay una persona de carne y hueso, con sus propios sentimientos, sus propias alegrías y sus propias tristezas. En fin, amigos, creo que con esto ya hemos desmenuzado los detalles más jugosos de esta historia. Es fascinante, ¿verdad? La vida de los famosos siempre nos atrae con su brillo y misterio, y situaciones como esta nos hacen reflexionar sobre lo que vemos y lo que realmente sucede detrás de las cámaras. Es un recordatorio de que a veces, la realidad es mucho más compleja y menos glamurosa de lo que parece. Pero, ¿qué opinan ustedes? ¿Qué les pareció esta noticia? ¿Se sorprendieron? ¿Tenían alguna sospecha? Me encantaría leer sus comentarios. Compartan sus ideas y sus opiniones aquí abajo, en la sección de comentarios. ¿Creen que algún día sabremos toda la verdad? ¿Les gustaría que Can y Demet volvieran a trabajar juntos? Me encanta leerlos y saber qué piensan. Y por supuesto, si les gustó este vídeo, no olviden darle un me gusta, compartirlo con sus amigos y sobre todo, suscribirse al canal. Así no se perderán ningún otro vídeo y estarán al tanto de las últimas novedades del mundo del espectáculo. Me ayudarán muchísimo a seguir creciendo y a traerles más contenido como este. Además, no olviden activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que subo un vídeo nuevo. Así no se perderán ninguna primicia. Y ahora, quiero agradecerles por acompañarme una vez más en esta aventura. Me encanta compartir con ustedes estas historias y debatir sobre ellas. Su participación y sus comentarios son muy valiosos para mí. ¿Qué otros temas les gustaría que tratara en mi canal? ¿Qué otras historias del mundo del espectáculo les interesan? No duden en dejar sus sugerencias en los comentarios. Muchas gracias por acompañarme en esta aventura. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme. Hasta la próxima. Y recuerden, la vida es un guión, pero la historia la escribimos nosotros.